Análisis en profundidad de un tema que a todos interesa. Hoy traemos Entre Manos por el Circuito Digital Kids. Bien, a esta hora entonces recibimos a Giovanna de Michele, su cuenta de Twitter para que la sigan, si no lo hacen todavía, Jov de Michele. Y Juan Carlos Apitz, su cuenta @justiciaapitz con Z al final. Bienvenida Giovanna, bienvenida doctora Apitz, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Ana Virginia, por la invitación. Bueno, Giovanna, hoy vamos a comenzar al revés. Ayer Giovanna, tan amable, nos acompañó en mesa editorial. Queremos poner en contexto por qué llegamos a este punto. Obviamente las cosas se van dando, pero probablemente la presión internacional, lo que ocurrió esta semana en la OEA, precipitó y aceleró los procesos que se venían realizando acá en Venezuela y las intenciones del gobierno de tomar estas decisiones contra la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede haber influido esa presión internacional en lo que estamos viviendo el día de hoy y esta decisión del Tribunal Supremo de asumir las facultades de la Asamblea Nacional? A ver, Ana Virginia, yo dividiría esta respuesta que te voy a dar en dos partes, ¿no? Una primera parte, a mí me parece realmente un contrasentido que después de la sesión del Consejo Permanente en la cual se evidenció que la mayoría de los países del continente ven con preocupación lo que ellos mismos definieron como una desestabilización del orden democrático en Venezuela, el gobierno venezolano tome esta medida. Normalmente cuando se toman medidas en el ámbito político se hace respondiendo a una evaluación de beneficio, costo, riesgo. Es decir, mientras más alto es el beneficio, mayor es el costo y el riesgo que un gobierno está dispuesto a asumir con cada una de sus decisiones. Si nosotros revisamos el costo y el riesgo de esta última decisión, son sumamente elevados. Tan elevados son que casi de inmediato, a las pocas horas de haberse conocido esto, comenzó una gran presión internacional, inclusive se han producido retiros de embajadores en Venezuela. Esto me lleva a la segunda parte de la pregunta, porque esto quiere decir que el beneficio que el gobierno está buscando percibir con todo esto es sumamente alto. ¿Cuál será ese beneficio? He ahí la interrogante. Uno pudiera pensar a primo viso que lo más lógico es pensar que el gobierno necesita algunas leyes que no va a poder tomar, no va a poder tener con la Asamblea Nacional conformada como está conformada hasta estos momentos, y necesita promulgar esas leyes, sabrá Dios para qué. Definitivamente hay algún propósito inconfesable por parte del gobierno detrás de todo este asunto. Otro beneficio pudiera ser tratar de acelerar algunas cosas que generen una situación de caos en Venezuela y terminen de convalidar esa postura que el gobierno ha querido asumir a través de la estrategia de la victimización. Generar una situación de caos en el país sería ratificar que efectivamente el gobierno tenía razón, que aquí las oligarquías nacionales e internacionales le han declarado una guerra, que él no puede trabajar y que él es una víctima de todo esto. Probablemente se produzca una salida del gobierno en un caso hipotético, si la situación, digamos, se desborda y no puede haber control, y el gobierno quedaría como un mártir de su propia revolución, con lo cual queda abierta la posibilidad de seguir, digamos, desde la oposición, generándole expectativas a sus seguidores, pensando en un retorno inmediato a la política en el corto plazo, ¿no? Doctor Apitz, esta es la sentencia 56 en contra de la Asamblea Nacional. Y Giovanna dice, bueno, pero esto probablemente lo precipitó, o mejor dicho, ¿cuál sería el costo y la ganancia del gobierno con esta decisión? Porque hasta ahora venía anulando ya la Asamblea Nacional. Nada de lo que se decidía en la Asamblea podía ser aplicado porque venía una sentencia del TSJ y lo dejaba ahí, lo cortaba. ¿Por qué se toma esta decisión ya, digamos, tan delicada de anular a la Asamblea, tomarse las atribuciones de la Asamblea para la Sala Constitucional? Doctor Apitz, yo creo que ¿qué diferencia hay? ¿Qué puede hacer ahora que no podía hacer antes el gobierno con la Asamblea como estaba constituida hasta ahora? Yo creo que el núcleo de la situación que estamos viviendo se trata de la pérdida de apoyo popular del gobierno. Eso pudiera explicar mucho de lo que está sucediendo. Porque estas 21 naciones pertenecientes a la OEA, ¿qué es lo que le están pidiendo al gobierno? Haga elecciones en Venezuela, resuelva la coyuntura política haciendo unas elecciones generales en Venezuela, para saber exactamente cuál es el apoyo que tiene el gobierno y cuál es el apoyo que tiene la oposición. Y el gobierno se niega reiteradamente a hacer elecciones en Venezuela. Ha debido haberse hecho elecciones de alcaldes, no se hicieron, vienen elecciones de gobernadores, no hay previsión presupuestaria
para ninguna de estas dos elecciones, y pareciera ser que están abonando el camino para en algún momento decir que tampoco van a haber elecciones presidenciales en 2018. En el 2018. Siento que el gobierno no va a ir a elecciones porque sabe que va a perder. Entonces creo que se está generando, digamos, una situación para que cuando se diga que no va a haber elecciones presidenciales, a nadie sorprenda. Creo que nos están tratando de llevar a esa situación psicológica. Siendo también que, a ver, con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, un tribunal ilegítimo, la manera en que se eligieron a estos, entre comillas, magistrados, no es el procedimiento constitucional y no se cumplió con el procedimiento legal. Ninguno de estos magistrados tiene méritos personales ni méritos profesionales para ostentar su condición de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero además advertir, por ejemplo, que quien firma estas últimas decisiones desde el año 2015 a esta parte son, por ejemplo, alguien como Gladys Gutiérrez, que, bueno, ha demostrado ser una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y que, bueno, protege los intereses del gobierno nacional. El resto de los magistrados de la Sala Constitucional son o han sido militantes del PSV, son o han sido diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Juan José Mendoza Jover brincó de la Asamblea Nacional, de su escaño como diputado por el Estado Trujillo, al Tribunal Supremo de Justicia. Y el resto de los magistrados también. Así que no puede sorprendernos estas sentencias. Ahora, veamos lo que ha pasado esta semana, la secuencia. La semana comienza con un acuerdo, un sorprendente acuerdo firmado en el Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se apoya de manera irrestricta al gobierno de Nicolás Maduro y se rechaza la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana. El día martes, entonces, se publica una sentencia en la cual se deja sin efecto el acuerdo de la Asamblea Nacional que respalda la aplicación en Venezuela de la Carta Democrática Interamericana. Por cierto, quiero advertir que el acuerdo es un acto de contenido político que no puede ser de ninguna manera controlado por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ese acuerdo es la opinión política de los diputados. Si de la Asamblea Nacional. O sea, no habría traición a la patria por haber acordado respaldar la aplicación de la Carta. Por supuesto que no. Pero lo que quiero también, digamos, subrayar es que ese es un acuerdo político, es la opinión política de un ente político que está diciendo en Venezuela hay condiciones para aplicar la Carta Democrática Interamericana, por lo cual no está sometido al control jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia. Es de esos actos, de los pocos actos que están exceptuados del control jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego, entonces, el día miércoles se firma una sentencia, por cierto, sobre el arco minero, porque es un recurso de interpretación para saber si esos contratos de interés nacional deben pasar por la Asamblea Nacional. Y entonces se dice en la sentencia que como la Asamblea Nacional está en desacato, que es una trampa, que es una olla que han montado para desconocer a la Asamblea Nacional, y ahora lo voy a explicar con mayor detenimiento, esos contratos de interés nacional no deben pasar por la Asamblea Nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia se sustituye en la Asamblea Nacional en el uso de sus competencias y que son ellos quienes los van a aprobar. A ver, para aclarar un punto allí, digamos, la diferencia que tendría el hecho de haber anulado tantas sentencias del TSJ, de la Asamblea Nacional y asumir el rol de la Asamblea en la Sala Constitucional es precisamente por ese punto, por ejemplo, de esa firma de contratos. Claro. Eso no lo podía hacer con la Asamblea constituida como estaba hasta ahora. El otro elemento de análisis que tenemos que tomar en cuenta es, el gobierno no tiene apoyo popular, pero además el gobierno tiene la caja chica vacía, no tiene dinero. El gobierno despilfarró toda nuestra renta petrolera de los últimos años, que ha sido inmensa, que ha sido colosal la cantidad de dinero que se ha gastado en Venezuela. Se lo han robado, lo han despilfarrado y ahora se ven con la caja chica vacía. Y el arco minero del Orinoco es la manera de proveerse alguna liquidez para mantener un sistema populista como el que hay en Venezuela. Entonces, ¿qué se dice? Estos contratos de interés nacional
que la Constitución establece de manera directa y diáfana que tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, ahora no van a pasar por la Asamblea, sino que el Tribunal Supremo de Justicia los va a aprobar de manera directa. Es decir, se proveen dinero, claro, pero lo que están haciendo es derogando la Constitución, porque no es que en Venezuela hay una dictadura. La premisa para que haya un gobierno dictatorial como lo hay actualmente es que derogaron la Constitución. Porque lo que hicieron el día de ayer, el día miércoles, fue derogar la Constitución al decir, mira, la Asamblea Nacional no ejercerá sus competencias, nosotros en sustitución de ella lo haremos. ¿Quién lo va a hacer? Calixto Ortega, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy magistrado de la Sala Constitucional. Sí. Bueno. Ahora, vamos como en dos niveles, ¿no? Lo que está pasando aquí adentro y lo que está pasando afuera, que ya vemos que Perú retiró a su embajador acá en el país y Costa Rica, me parece que también fue Costa Rica, que llamó a su embajadora a consulta, es que no, lo tengo Costa acá. Costa Rica fue que el Congreso solicitó exhortó al presidente a que retire al embajador de Venezuela. Sí, hay otro país que llamó a consulta a Chile. Ajá. Chile llamó a consulta a su embajador acá en Venezuela. Es decir, ya van dos embajadores que llaman, pues, ¿no? A consulta y el otro lo retira definitivamente. ¿Qué se puede esperar en ese plano? Porque la gente está esperando, bueno, esto puede precipitar la aplicación de la Carta Democrática, Giovanna, y eso realmente es así, no es así. ¿Y cuál sería el alcance real de la aplicación de esa carta? A ver, Ana Virginia, sí, evidentemente mientras más estados se manifiesten con acciones concretas en rechazo a lo que está sucediendo en Venezuela, hay más probabilidad de transitar con paso firme hacia las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana. Eso no tiene discusión. Entre otras cosas, porque las sanciones en el marco de la Carta se aplican es con el voto precisamente de esos estados. Cuando los estados se manifiestan es porque están dispuestos entonces a llegar hasta las últimas consecuencias, que serían las sanciones. Eso es absolutamente cierto. Pero yo quisiera ser enfática en algo. Aun cuando se aplicaran las sanciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana, que la única sanción contemplada allí sería la suspensión de Venezuela del sistema interamericano, aquí hay que decir, y hay que hacerlo con total responsabilidad, no se va a lograr que el gobierno venezolano ni convoque a elecciones generales, ni renuncie al presidente de la República, ni nada. O sea, la OEA lamentablemente no tiene ninguna capacidad para obligar a ningún gobierno de un Estado miembro a actuar en una u otra dirección. La OEA se convierte en un importantísimo elemento de presión, sin duda alguna. Es una fuerte presión. Que la máxima organización continental te diga que la mayoría de los países de tu vecindario están considerando que el gobierno venezolano ha perdido su legitimidad de desempeño, de suyo es grave, ¿ok? Es absolutamente grave, es preocupante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya los países del continente no creen en el gobierno venezolano. Los países del continente además ven una inmensa inestabilidad en el gobierno venezolano. Y eso se refleja más allá del continente. Eso va a afectar la posibilidad del gobierno de suscribir acuerdos internacionales, aun cuando no necesiten pasar por el control de la Asamblea, sino que el control sea o la aprobación sea a través del TSJ, por ejemplo. Sí. Pero aún así, que exista la disposición de celebrar acuerdos con Venezuela en esas condiciones es muy difícil. Eso genera una situación prácticamente insostenible para el gobierno, ¿ok? En un momento de una coyuntura sumamente frágil por una crisis tremenda que nosotros tenemos en el país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Claro. Que todo eso metido, digamos, dentro de una coctelera, genere un escenario terrible que puede llevar a profundos problemas de gobernabilidad y, en consecuencia, de descalificación total y absoluta del gobierno, es absolutamente cierto. Okay. Pero directamente la Carta Democrática no genera ninguna obligación de cambio en el gobierno venezolano. Ahora, fíjese, hay un oyente que llama, el doctor Apitz, que dice, ¿por qué la Asamblea no aplica los artículos 333 y 350 de la Constitución, por ejemplo? Bueno, a ver, para responderle a ese oyente hasta que se nos pase. Voy a rellenar un hueco que deja Giovanna, bueno, porque es más allá de lo internacional, que es el papel que va a jugar la Asamblea a partir de hoy. A ver, los diputados, la salida que tienen es seguir cumpliendo con su deber parlamentario. A ellos se les asignó una representación y yo diría que no es el momento de darle la espalda ni de lamentarse, es el momento de seguir cumpliendo con las competencias de la Asamblea Nacional, que son básicamente dos: legislar y ejercer el control de la acción de gobierno. Pero también la Asamblea tiene que jugar un rol mucho más protagónico para organizar y concientizar a la población
esa misma población que votó a favor de esta Asamblea Nacional, es decir, 18 millones de venezolanos votaron a favor de esta Asamblea Nacional y eligieron a estos diputados, y estos diputados tienen que ejercer ahora también una acción política mucho más directa, organizando a los venezolanos, concientizando a los venezolanos, para llevarlos a la calle a exigir, a reclamar sus derechos y sus garantías constitucionales, pero sobre todo para exigirle al gobierno que retome la senda democrática. Eso es lo que tiene que hacer en este momento la Asamblea Nacional, porque muy bien, 21 países de la OEA dijeron en Venezuela se vive en dictadura, estamos todos muy preocupados, pero ese solo pronunciamiento de estos 21 países de la OEA no va a hacer que en Venezuela cambie la situación interna. Además insisten en el diálogo, en que resolvamos nosotros adentro los problemas. Porque esos son los mecanismos Sí. propios de la diplomacia. Pero los venezolanos tenemos que entender que así como esos 21 países se comprometen a apoyar a los venezolanos para que se recupere la democracia y la libertad en Venezuela, nosotros tenemos que comprometernos con nuestro destino, y es estando en la calle y reclamando nuestros derechos como podemos hacer que en Venezuela se recupere la senda democrática. Tiene que ser un trabajo externo e interno para que rinda sus frutos. Sí. La Asamblea Nacional tiene que cumplir ese rol protagónico en este momento. Bien, voy a hacer un alto, vamos a escuchar música de la buena música de XFM y seguimos con nuestra mesa de análisis entre manos con Giovanna de Michele, internacionalista, y Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista. Volvemos. Sigue el análisis entre manos. Circuito Digital Keys. 8:28 de la mañana, ya estamos en la última parte de nuestro Entre Manos de la mañana de hoy, conversando con Giovanna de Michele, internacionalista, y Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista. Y bueno, fíjense que la parte internacional, la presión internacional es tan importante para el gobierno que hoy la canciller acudirá al TSJ a dar un respaldo pues a la decisión que tomó el miércoles, bueno, las decisiones que ha tomado esta semana, y convocó al cuerpo diplomático a una reunión allí. Y esto es importante que lo sepa la audiencia para entender qué pasa si van, porque yo lo posteé anoche en mi cuenta de Twitter y la reacción inmediata fue: vamos a ver quiénes van, vamos a ver quiénes apoyan esto. Giovanna, ¿qué implicación tiene esto desde el punto de vista internacional, político, etcétera? Sí, el hecho de acudir al llamado no necesariamente se debe traducir en un apoyo, ¿ok? Lo normal es que mientras todavía el embajador esté acreditado en el país, no haya sido llamado por su propio Estado, el Estado emisor, pues ellos tienen la obligación de acudir a este llamado, asistir a la convocatoria, y después de la convocatoria vendrán entonces las reacciones que tengan que venir. Es normal también que el gobierno venezolano sienta la necesidad de tener que darle una explicación a la comunidad internacional, y la forma de darle la explicación a la comunidad internacional es a través del cuerpo diplomático. Pero allí en el TSJ, porque eso tiene una implicación. Claro, tiene una implicación, Claro. porque para ahora para el gobierno el poder legislativo se mudó al TSJ, se trasladó al TSJ. Okay. Por eso lo están haciendo en el TSJ, ¿ok? Pero yo quiero llamar la atención sobre este hecho. La mera Según el asistencia, gobierno. según Sí, el sí. gobierno, Sí, exacto, sí, sí. según la percepción del gobierno. La mera asistencia de los embajadores al TSJ no necesariamente es una manera de convalidar Avalar, ok. la acción del gobierno, ¿ok? Ellos van a ver qué es lo que el gobierno les va a decir. Al salir del TSJ, tú tendrás la certeza que ellos estarán remitiendo sus respectivos informes a sus gobiernos, y de ahí en adelante comenzaremos a ver efectivamente cuál es la reacción que se va a generar. Ok, ya tenemos que ir cerrando, doctor Apitz, pero la pregunta es: ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa con esas decisiones que tome el Tribunal Supremo, tomándose las facultades de la Asamblea Nacional, por ejemplo? ¿Y qué queda para esos venezolanos? Usted ha dicho, bueno, el llamado es que se defienda esa elección que hubo en 2015 y se defienda pues el hilo constitucional, etcétera. Pero ¿qué nos queda ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué puede venir ahora? Porque usted no tiene una bola de cristal. Claro, frente a un gobierno que ha perdido evidentemente apoyo popular, me imagino que el gobierno va a insistir en utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para crearse lealtades, posiblemente lealtades forzadas, porque el Tribunal Supremo de Justicia terminará siendo una especie de tribunal disciplinario del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno, para que todo aquel que de alguna manera trate de
accionar para retomar la senda democrática sea juzgado por traición a la patria. Todo lo que se oponga al gobierno será calificado de traición a la patria. Y ahí sería un juicio militar, ¿no? Y un juicio militar, es decir, lo que significa que los venezolanos seremos juzgados no por nuestros jueces naturales, sino por la jurisdicción militar. Lamentablemente estamos siendo víctimas de un sistema de justicia que no es independiente, que no es imparcial, que no está integrado por jueces, sino por militantes políticos. Esos señores que están en el Tribunal Supremo de Justicia no son magistrados, son militantes políticos. Ahora, ¿qué nos queda a los venezolanos? Yo creo que tenemos que reclamar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cobre vigencia nuevamente, y eso solo lo podemos hacer estando en la calle y reclamando nuestros derechos. Que no nos sorprenda lo que haga el Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, debo advertir que dentro de la trampa que han montado, el Tribunal Supremo de Justicia le da órdenes al presidente, cuando todo el mundo sabe que es el presidente quien le da órdenes al Tribunal Supremo de Justicia. Lo que se está creando es, dentro de esta trampa, una excusa para que el presidente diga: yo lo que estoy es simplemente cumpliendo sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Y no caigamos en esa trampa. Es importante que tengamos claro cuál es la verdad. Primero, no hay ningún desacato de la Asamblea Nacional. Eso es una olla que montaron para desconocer la Asamblea Nacional, pero es que además no pueden reconocer la Asamblea Nacional y no pueden vivir en democracia, porque el simiente, la semilla de este gobierno es un pensamiento no democrático. Este gobierno nació de un golpe de Estado. Giovanna, ¿querés decir yo solamente algo? quería acotar una cosa que me pareció interesantísimo lo que acaba de decir Juan Carlos Apis, y es que esto evidencia una gran debilidad en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se siente tan frágil, se siente tan débil, está tan secuestrado dentro del ejercicio del poder que necesita apoyarse en una decisión del TSJ para hacer cosas que a todas luces no son convenientes para el Estado. Ya para cerrar y brevísimamente, Giovanna, ayer decías que Bolivia asume el Consejo Permanente a partir de mañana. A partir de mañana. Ajá. ¿Qué se puede esperar allí? Bueno, se puede esperar una dilación en la materialización de la sesión que pidió el secretario general de la OEA. Él pidió una sesión extraordinaria del Consejo Permanente y eso lo tiene que, digamos, materializar, concretar, hacer todas las gestiones pertinentes la presidencia del Consejo Permanente. Es probable que eso se dilate entonces un poquito. Seguro. Bueno, mil gracias, de verdad. Seguiremos analizando esta noticia que además va en dos niveles, ¿no? El internacional y obviamente el nacional. Juan Carlos Apitz, mil gracias, doctor Apitz, por haber venido acá. Y Giovanna de Micheles, gracias, Giovanna, de verdad. Siempre, primera vez que vienes al estudio, siempre era por teléfono, pero esta es tu casa. Bienvenidos ambos.